Sí. A propósito de Muchas esto, Martín Tetaz y Willy Cohen, voy a hablar por separado con ellos, aunque son amigos, se quieren y se están escuchando y son un lujo. Primera pregunta, Martín Tetaz, y agradeciéndote el tiempo. La economía real, cuando vos decís derrumbe de la economía real, ¿estás hablando de lo mismo de lo que habla Piketty o estás hablando de algo diferente? Te estoy hablando, Luis, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia, de números concretos, de los datos de lo que está pasando con la actividad. Te doy un indicador que es casi un indicador muy bueno, que tiene que ver con la demanda de energía eléctrica, que es una variable muy cercana a lo que está pasando con la actividad. Mirá, en las actividades industriales está cayendo 51%, la industria ya venía en la lona, está cayendo 51% la demanda de energía eléctrica, con sectores como industria de la construcción cayendo 90%, industria textil 83%, entonces industria automotriz 72%, 74%. Quiero decir, hay un derrumbe total de la actividad. Los números que están tirando algunos organismos respecto a que Argentina va a una caída de 5 o 6% de PBI, se están quedando cortísimos. Es la caída de la economía más brutal que hayamos tenido en toda la historia, muy superior a lo que pasó en 2001-2002, porque además está concentrada en un trimestre. Veremos después qué queda en pie en el trimestre que viene, y esto es fundamental, lo que pase una vez que logramos salir de la cuarentena y empecemos a ver cómo, cuando baje el agua y veamos cómo podemos recuperar la economía. Pero el meteorito que acaba de caer acaba de impactar tan fuerte que cada día de cuarentena que tenemos, Luis, se hunde 40% la actividad económica. Perdemos de cada 100 que se producían en ese día, 40 perdemos por cada día de cuarentena que tenemos. Eso no pasó nunca en la historia argentina. Bueno, me dicen que no solamente se pueden escuchar, sino que pueden dialogar en el caso que quiera, pero Willy, vos me parece que estás en sintonía con lo que dice Martín y fuiste uno de los primeros, bueno, junto con Martín y otros, en decir, che, salud sí, pero economía también, porque esto va a ser más nefasto, si nosotros descuidamos la economía, va a ser más nefasto incluso que el coronavirus, ¿no, Willy? Sí, sí, definitivamente. Un abrazo a Martín y a todos, obviamente. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Claro, claramente, o sea, para poder cuidar la salud y para poder mantener las cuarentenas que van a venir, que tal vez son más flexibles, acá todo es tal vez, acá nadie sabe nada. Todos presumimos que eventualmente la economía se va a empezar a recuperar lentamente a partir de agosto a nivel mundial. No sabemos si va a haber una segunda ola de contagios. Sí sabemos que en Argentina, por las condiciones de Argentina, no va a ser tan fácil levantar las cuarentenas, porque tenemos un sistema de salud obviamente débil, porque no hemos previsto y no tenemos la cantidad de testeos necesarios para ir abriendo, y porque además me parece que, en definitiva, ahí no voy a coincidir en un punto con el amigo Pichetto. Me parece que el presidente Alberto Fernández eligió dialogar con la oposición. Lo que pasa es que es con una parte de la oposición, y es el sector al que no pertenece ni el presidente Macri ni Miguel Ángel Pichetto, que es obviamente Horacio Rodríguez Larreta y los gobernadores. Y ahí me parece que hay una coincidencia política, tanto en el presidente como en los sectores opositores que gobiernan, de mantener la cuarentena, o por lo menos tratar de flexibilizarla con mucho cuidado, porque nadie quiere pagar el costo político, Luis, del día de mañana, eventualmente un desastre. Y si hay un desastre, claro, que nadie diga que es porque se levantó la cuarentena antes de tiempo. Dicho esto, la economía tiene un flor de problema, como lo describió impecablemente Martín. Te diría que además es mundial, porque esto nunca pasó desde la revolución industrial a la fecha. Claro, es decir, nunca el mundo se paralizó de esa manera. Y por supuesto la Argentina tiene la dificultad de que no puede enfrentar la crisis como la está enfrentando el mundo capitalista, digamos, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Europa, como lo hace Chile, como lo hace Brasil o Uruguay, ¿no? Entiendo, Willy. Ahora, a propósito de esto, Martín, el dólar subiendo mucho, el dólar subiendo y mucho. El fantasma de la hiperinflación, que esta semana se habló de ese fantasma de la hiperinflación. El crecimiento de la pobreza, Pichetto dijo, mire que la pobreza se va a ir al 50%. ¿Es todo parte de un cóctel explosivo que si le agregamos un eventual default puede terminar
todavía o estamos haciendo estamos metiendo demasiado pánico económico, Martín? Mirá, no estamos metiendo demasiado pánico. En algunas cosas sí, digamos, la posibilidad de una hiperinflación hoy luce exagerada, ¿no? Hoy no, quizás en un par de meses, si el gobierno sigue emitiendo al ritmo que lo viene haciendo, vamos a tener problemas graves, pero hoy no hay un escenario de hiperinflación, ni mucho menos. Sí, un poco de aceleración de la inflación es razonable porque hay mucha emisión. Mirá, los últimos 2 meses, marzo y abril, el Banco Central le transfirió al Tesoro Nacional la misma cantidad de plata que el gobierno recaudó por la sumatoria del impuesto a valor agregado, que es el que más recauda, y ganancias los dos juntos. Entonces, evidentemente, hay más emisión que recaudación de impuestos en Argentina. Eso implica que va a haber un shock sobre los precios ineluctablemente, no una hiperinflación. Para que haya una hiperinflación necesitamos una huida de la demanda de dinero, que la gente no quiera tener un peso, que salga corriendo a buscar los dólares. Y lo que vimos esta semana con el dólar, que pasó los 100 pesos, el dólar paralelo, el contado con liqui en particular, o el dólar bolsa, tiene que ver también con lo que pasaba con la propuesta, con la oferta que tenía que hacer el gobierno para salir de la deuda. Recién esta semana vamos a empezar a ver un poco más de normalización y bueno, entonces hay un poco de inestabilidad que tiene que ver con eso, Luis. ¿Y el default, ves el fantasma del default o recién se empezó a negociar y finalmente el gobierno va a dar el dulce que dicen que necesitan los acreedores, el endulzante que necesitan los acreedores para arreglar? Mira, la propuesta que hizo el gobierno está en sintonía con lo que el mercado esperaba. De hecho, los bonos recuperaron un poco después de la propuesta. Los bonos más cortos recuperaron un poco más. Es más conveniente para los bonos más cortos la propuesta. Y entonces el mercado más o menos estaba esperando eso. Ahora el gobierno tiene un vencimiento grande, medianamente, de 500 millones de dólares el día 22 de abril. Tiene que pagarlo sin ninguna discusión para que no haya más dudas sobre Argentina. Y es probable que tenga que ofrecer algo, por ejemplo, los intereses de este periodo de gracia de 3 años, pagárselos a los bonistas y de esa manera, de alguna manera, o compensárselo con un bono y de esa manera podría existir la posibilidad de que consiga un acuerdo. De todas maneras es muy difícil la situación de Argentina. Y te vuelvo a decir, Luis, y con esto te cierro, la cuarentena es la demostración de la incapacidad de gestionar políticas públicas que tiene el Estado. Ningún Estado en el mundo tuvo una cuarentena tan extensa en tiempo y en espacio como Argentina. Si vos mirás de punta a punta del país, de ancho de los dos costados, en todas las actividades, salvo las pocas que están exceptuadas, y durante un tiempo demasiado largo. Entonces, esa situación tan extrema, con la curva de contagios completamente aplanada hace más de 3 semanas, que tenemos la curva de contagio aplanada, entramos en cuarentena porque teníamos temor de que desbordara el sistema de salud. Esa es la razón. Si no había riesgo de desborde del sistema de salud, no paramos el país. Claro, entiendo. Claro, pero yo ahí quisiera, ahí Luis, simplemente lo que quiero agregar, coincido, suscribo todo lo que dice Martín, pero en alguna medida el daño también en el mundo ya está hecho, en el sentido de que vamos a hacer una fantasía, vamos a suponer que se flexibilizan las cuarentenas. ¿Vos crees que va a haber gente tomando aviones, que va a haber gente yendo a los bares, que va a haber gente yendo a los comercios a comprar otra cosa que no sea comida, remedios? Es decir, me parece que el golpe, desde el punto de vista del consumo, la modalidad del consumo, los negocios que van a reabrir, concursarse o quebrar, bueno, digamos, vamos a tener, por supuesto, con una Argentina que tiene que me estoy sin emitir, tiempo, Laura. bueno, nada, tiene que emitir y no irse a la hiper, y para eso es imprescindible no ir al default. Creo que la decisión es política, es el presidente Alberto Fernández el que decide, en definitiva, si resuelve, si le ordena a su ministro acordar. No me parece que sea tan difícil, pero bueno, lo vamos a ver en los próximos 20 días, ¿no? Muy bien, Laura quiere hacer una pregunta. Dale, Laura, rápidamente, por favor. Willy, vos recién decías, el presidente cree que estamos en el 2003 y dice la economía se va a recuperar rápido, pero la verdad es que la situación se parece mucho más al 2001, por esto que estabas diciendo. Sí, bueno, por supuesto que no, de ninguna manera, no estamos en el 2003. En el 2003 los precios de los commodities volaban, la Argentina justamente había resuelto su ajuste fiscal con una tremenda devaluación y sin pagar la deuda en ese momento. No tiene nada que ver con eso. Te diría que, claro, estamos en una situación, no sé si camino al 2001, pero
digamos, con una recesión de 8 años y que ahora, por supuesto, se va a ver muy agravada. Ahora sí vamos a ver tierra arrasada, digamos, ¿no? Bueno, me estoy quedando sin tiempo, pero necesito los últimos segundos agradeciéndole mucho a Martín y a Willy por este esfuerzo que hacen el domingo a la noche. Una línea, ¿pudieron ver el informe de la complicación en la base de datos del ANSES y los pedidos de este subsidio, ¿no? Que se llama, que les van a otorgar el EFI se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Impuesto, no, IFE. El ingreso familiar el ingreso de familiar de emergencia. ¿Pudieron verlo? ¿Pudiste verlo, Martín? Sí, Luis, era obvio, digamos, ya lo habíamos comentado las semanas anteriores cuando veíamos cómo les había desbordado la inscripción. El gobierno dijo que había calculado 3.600.000 personas que iban a ser beneficiarias de este programa. Terminaron anotando arriba de 11 millones, casi 12 millones de personas, y no tiene capacidad el Estado, es lo que te decía antes, no tiene capacidad el Estado de gestionar ninguna política pública porque no tiene datos. En Argentina, durante años, odiamos a los datos y no los metimos abajo de la alfombra o los distorsionamos, y el resultado es que hay 8 millones de personas en Argentina que pasan por abajo del radar, y entonces el gobierno tiene no filtra absolutamente nada, y en el medio lo que filtra lo filtra mal, así que no me sorprende en Sí, absoluto. yo no lo quise contradecir a Pichetto porque estaba dando una opinión, ¿no? Y una información vinculada con la excelencia de la base de datos del ANSES. Yo tengo mis dudas sobre eso. No sé, vos, Willy. Bueno, me parece que en este tipo de desastre aflora la crisis del Estado, el Estado del Estado, ¿no? Y además, una gran dificultad que también me parece que tiene el presidente es esto que se dice del loteo horizontal del gabinete, en todo, sobre todo en todo el equipo económico y en general en todos los organismos. Bueno, hay cada uno de una tribu distinta de los que apoyaron políticamente o los que apoyan políticamente al presidente, y eso hace que, bueno, en el Banco Central, en la FIP, en la Secretaría de Energía, en ANSES, bueno, hay dificultad en la gestión porque el segundo no le responde al primero, claro, y el tercero está peleado con el segundo. Ese loteo horizontal, claro, me parece que viene a complicar también una gestión que necesita además, me parece, mucha más fuerza en el Ministerio de Economía. Claro. Es decir, el presidente Macri dinamitó el Ministerio de Economía, y ese modelo de no tener un Ministerio de Economía con todo el poder necesario para coordinar justamente lo que hoy se necesita, y bueno, lo estamos también pagando ahora, ¿no? Willy, querido, te miramos en la semana, los miércoles a las 10 de la noche, y Martín Tetaz te espero mañana a las 9, ¿no? Te toca también. Nos vemos mañana a las 9, sí. Luis, y entramos más de lleno todavía estos temas de la deuda y de las condiciones en las que queda la economía argentina por la cuarentena. Muchísimas gracias a ambos. Mira, recién veníamos hablando de las otras enfermedades en la Argentina, de lo que venía hablando Federico, lo que veníamos hablando con estas mesas. Che,